diferentes dones por la gracia de Dios. Y el versículo 8 nos explica por qué hemos recibido esos dones. Dice el 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El apóstol Pablo, antes de entrar a la definición de edificación, nos dice cómo es posible que la iglesia pueda edificarse. Y dice que Cristo llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Ese es un salmo, es el Salmo 68, que nos habla de la victoria de un rey. Y cuando un rey tenía una victoria, llevaba el botín para repartirlo. Cristo en la cruz y su obra redentora venció a Satanás, venció la muerte, venció al pecado, y al vencer, Él trae el botín para repartirlo con los suyos, y ese botín es que Él puede dar dones a los hombres. Entre esos dones y esas habilidades, Dios las da a las iglesias y también la da a los hombres que sirven en la iglesia. Es decir, el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios ha dado a las iglesias pastores, maestros, evangelistas, predicadores, apóstoles en su tiempo, para que edificaran la iglesia. Y a esas personas, a esos líderes, Dios le asignó dones, y quiero ser claro en esto. Un don que Dios ha dado a los siervos que sirven es, la Biblia dice que son aptos para enseñar. ¿Por qué a los pastores se les ha dado esa capacidad? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar se refiere a llevar al cristiano a su condición original. Es decir, que sea hecho completo o apto, o voy a ponerlo en palabras más claras, llevar a un hombre del pecado a la obediencia al Señor. Perfeccionar. Dios ha puesto a los hombres, líderes, pastores, maestros en tu iglesia para perfeccionarte, para hacerte maduro, para hacerte completo, para hacerte apto. Pero la pregunta es, ¿apto para qué? Dice la Biblia, versículo 12, Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios ha dado dones, Dios nos ha dado una unidad, Dios nos ha dado líderes para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, la obra del ministerio se refiere al servicio espiritual. Los pastores debemos preparar a hombres y mujeres de nuestra iglesia para obrar en el ministerio, para servir en el ministerio. Y la pregunta es, ¿para qué queremos que la gente sea perfeccionada en servir? Bien, la respuesta está en el mismo texto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y escuche por favor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted, miembro de la iglesia, debe ser perfeccionado en el servicio para edificar. Y yo le pregunto, usted que me escucha, ¿usted está edificando su iglesia? ¿Hay algo que usted esté haciendo, un servicio que usted esté haciendo que esté edificando el cuerpo de Cristo? Bien. Y si usted se pregunta, bueno, ¿qué es edificar? Muy bien. En el versículo 13 tenemos 3 frases que nos enseñan qué es edificar o qué es la edificación. Número 1, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Escuche bien, esa es la primera parte de la edificación. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La palabra fe en este texto hace referencia al cuerpo de doctrinas o enseñanzas. Que todos lleguemos a la unidad de la fe está hablando que todos conozcamos
al mismo nivel espiritual la palabra de Dios, que todos tengamos la unidad de la fe. Qué importante es la tarea que tenemos los siervos de Dios de enseñar la Biblia a nuestra congregación para que ellos lleguen a una unidad de la fe, para que todos los hermanos dentro de una congregación conozcan al Señor, conozcan la palabra de Dios. La segunda dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjese bien, número 1, ¿qué es edificar? Conocer la fe, conocer las doctrinas. Es el paso número 1, conocer. Pero después dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero la palabra conocimiento aquí se refiere a un conocimiento profundo de Cristo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Génesis, encontramos la palabra conocer cuando habla de una relación íntima, como dice la Biblia. Conoció Adán a su mujer y dio a luz. La palabra conocer se refiere a conocer a una persona profundamente. Y la Biblia dice que la segunda parte de edificar es que la congregación conozca al Hijo de Dios, y se refiere a un conocimiento profundo, a un conocimiento experimental de Cristo, es decir, que las personas sepan y conozcan el poder de Dios, el poder de Cristo en sus propias vidas, que cuando se arrodillen a orar puedan conocer el poder de Cristo, que cuando compartan la palabra de Dios puedan conocer el poder de Cristo. Entonces, edificar, número 1, es llegar a la unidad de la fe, es decir, conocer el cuerpo de doctrinas. Número 2, conocer a Cristo de forma experimental. Quizás usted que me escucha, ha escuchado a siervos de Dios o ha escuchado a personas que están sirviendo contar historias de cómo Dios se manifiesta en sus vidas, y quizás usted piense, bueno, es que ellos son pastores y por eso Dios se manifiesta a ellos, porque ellos están más cerca de Dios. Ok, déjame le digo algo. Si usted tiene a Cristo, usted puede experimentar ese poder de Dios en su vida. Eso es parte de la edificación. Y número 3, en ese mismo texto, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra plenitud habla de llenar. Cuando usted conozca la Biblia, conozca la unidad, llega a la unidad de la fe, cuando usted conozca profundamente al Hijo de Dios en una relación personal, usted va a estar pleno en Cristo, es decir, lleno en Cristo. Usted manifestará a Cristo en toda área de su vida, hablará como Cristo, será compasivo como Cristo, predicará como Cristo, porque está lleno de Cristo. Pero ¿qué pasa? Perdón. Si usted no se está edificando, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si usted no se está edificando, usted será una persona inconstante, fluctuante, como un niño. Dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad o hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sin embargo, en el versículo 16 tenemos algo que debe enfatizarse en su mente. La primera frase, de quien todo el cuerpo, es decir, la frase de quien nos habla de Cristo, y la frase de es procedencia. Podríamos leer este texto diciendo, de Cristo, quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Es decir, la frase de quien nos habla que el crecimiento en una iglesia, la edificación en una iglesia proviene del Señor. No hay, escúchenme bien, hermanos, siervos de Dios, hermanos que están en una congregación, no hay esfuerzo humano que pueda hacer madurar una iglesia. No hay esfuerzo humano que pueda hacer madurar una iglesia. Es el poder de Dios quien hace madurar una iglesia. Es el poder de la palabra quien hace madurar a una iglesia.
Así que entienda, de quien todo el cuerpo, de Cristo, de quien procede todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Y aquí está algo que a mí me encanta. Ciertamente todo procede de Dios, el poder es de Dios, pero cada miembro tiene su actividad. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando el creyente está sirviendo, dice que Dios le capacita para que crezca en la actividad que cada miembro tiene. Hermanos, la iglesia se edifica cuando cada miembro hace lo que le toca hacer. La iglesia se edifica cuando cada creyente hace su mayor esfuerzo y utiliza sus dones espirituales al máximo en su misión al Espíritu Santo. Y quizás usted se esté preguntando, ok, todo lo que está diciendo el pastor Pablo es muy hermoso, ciertamente, conocer al Hijo, perfeccionar a los santos, servir, edificar, pero mi iglesia no es así. ¿Habrá alguna iglesia que cumple esas características? Bueno, quiero mostrarle una. En el libro de Hechos, capítulo 2, cuando los primeros creyentes, o decirlo, la primera hermandad cristiana nació allá en el libro de Hechos, la Biblia nos enseña que ellos eran una iglesia con varias características muy importantes. Esas características nos enseñan que ellos tenían una iglesia que estaba edificándose. Y quiero leer esos textos con ustedes, pero antes quiero decirle algo que me asombra de la iglesia primitiva. Esta iglesia no tenía elementos del mundo ni estrategias comerciales dentro de ella, como en muchas iglesias se usa hoy. Atraen a las personas a Cristo con estrategias, con algún otro tipo de obras y dejan fuera el evangelio. Esta iglesia no tenía ningún elemento del mundo, pero estaba dotada para cumplir con el propósito del Señor Jesucristo. Es decir, esta iglesia era eficaz en traer pecadores a Cristo sin tener elementos del mundo dentro de ella, sin tener marketing dentro de ella, por decirlo de alguna forma. Y uno de los deberes que esa iglesia tenía, número 1, dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué palabra tan importante, perseveraban. Los 3,000 que confesaron fe en Cristo fueron bautizados en el versículo 41 y empezaron a mostrar la autenticidad de su fe por medio de perseverar. Esa frase o esa palabra en la Biblia, perseverar, nos dice la Escritura que es una evidencia de que eres salvo. Escuche bien. Hay quienes piensan y creen que el texto que dice, el que persevere hasta el fin será salvo, se refiere a que tú debes mantenerte firme para lograr tener la salvación. Bueno, no significa eso. Significa que si tú eres salvo vas a perseverar. Perseveras no para ser salvo, sino porque eres salvo, perseveras. Cuando tú llegas a Cristo, Él te guarda con su poder. No perseveras por tu propia fuerza, sino porque eres guardado por el poder de Dios. Así que el Señor Jesucristo dijo, si permanecéis en mi palabra, en Juan 8:31, seréis verdaderamente mis discípulos. En primera de Juan nos dice que si hubieran perseverado, sabríamos que son de nosotros. Así que creo que el punto número 1, y que suena lógico, es que una iglesia debe estar compuesta por gente salva. Para que una iglesia se edifique, las personas que están en la iglesia deben ser salvas. Y usted está pensando, hermano, pero si yo estoy en una iglesia, pues toda la gente que está en una iglesia es salva. Bueno, déjeme le digo que no es así. Muchas personas que están en las iglesias hoy en día no son salvas. Y hay un gran problema en tener a personas dentro de la iglesia que no conocen a Cristo. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo reprendió a la iglesia de Pérgamo porque se habían infiltrado dentro de ella personas que no eran creyentes.